Señoras, señores, tengan todos muy buenas tardes y muy agradecido por asistir hoy día a la segunda conferencia de la serie titulada Innovación, Tecnología y Prácticas de las Disciplinas, que forman parte del ciclo de conferencias de este año del Instituto de Chile, ¿no? Recuerdo que la primera conferencia estuvo a cargo de Adriana Valdés, tesorera y vicedirectora de la Academia Chilena de la Lengua, en la que nos dejó conceptos interesantísimos. Todavía recuerdo Adriana, y perdona que insista en aprender a desaprender, que lo dejé ahí. La próxima charla corresponde a la Academia Chilena de Medicina y va a estar por el doctor Emilio Rössler, y oportunamente le haremos llegar las invitaciones. La charla del doctor Rössler será en la última semana de septiembre. Hoy día tenemos la disertación a cargo del académico de número electo de la Academia Chilena de Bellas Artes y director del Museo de Arte Contemporáneo, señor Francisco Brugnoli Bailoni. Antes de hablar de Francisco y dejarlo en la charla, quisiera solamente brevemente hablar un poquitito del concepto amplio e integral que se tiene hoy día del arte como un proceso de poiesis o creación, de comunicación, además de un objeto de estudio y reflexión. En tal sentido, existe una díada que es clásica, si bien los conceptos no son tal vez los más adecuados, ¿no? Cuando se habla de la autonomía de la obra que se crea o de la heteronomía que toma la obra cuando se comunica en un contexto determinado, social, político, cultural, histórico, o cuando la obra misma se toma como objeto de reflexión, sea reflexión teórica, sea reflexión histórica. Francisco, si lo pudiera decir en pocas palabras, ha abarcado todas estas dimensiones del arte. Ha tenido una trayectoria destacada como creador en el campo de las artes visuales por más de 15 años, tanto en Chile como durante su exilio en el extranjero, con una obra que se enmarca en trabajos experimentales de arte, de acuerdo al mismo creador, y que ha sido objeto de favorables comentarios de parte de estudiosos y de la crítica especializada. Su labor como artista visual ha encontrado un adecuado complemento en una actividad docente que conjuga la creación, la investigación y la reflexión rigurosa en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, la que reasumió con la restauración de la democracia en el país después de ser interrumpida por la intervención militar en la universidad. Pero Francisco, además, ha efectuado un aporte trascendente en el ámbito de la comunicación. Y por lo que yo vi en su currículum, esto ya lo inicia siendo miembro, no sé si presidente, pero miembro del Centro de Estudiantes, ¿no? En que figura justamente en ámbitos que tienen que ver con la gestión, curatoría y difusión del arte visual chileno. Paradigmática en este sentido su dirección durante casi 20 años del Museo de Arte Contemporáneo, MAC, que depende de la Facultad de Artes. Jugó Francisco un papel clave en la obtención de los recursos para la reconstrucción fidedigna del inmueble ubicado en el Parque Forestal en Santiago, sede en su momento de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile, el que fuera prácticamente inutilizado a raíz del terremoto de 1985. Con gran visión,
Francisco Bruñoli habilitó un segundo local para el museo en el importante barrio citadino de la Quinta Normal, el que ha permitido poner el arte visual chileno al alcance de toda la ciudadanía dentro del eje urbano del Santiago Profundo, que abarca desde el Parque Forestal hasta la Quinta Normal. Su labor curatorial se podría describir como multifacética y se vertebra en los variados y múltiples caminos del arte visual contemporáneo, pero con una mirada a la historia del arte en su conjunto. Su charla se titula Un gesto insignificante y su temblor en la posibilidad de construcción de un espacio hoy día necesario. Su título, además, por supuesto, de ser interesante, ya promueve la reflexión. Y concluyo estas palabras en un valor personal que yo adscribo a Francisco. En la diada a pensar y crear, en la que muchas veces muchos estamos en el lado del pensar y otros en el lado de crear, Francisco ha estado en ambas. Por lo tanto, en su charla va obviamente a reflejarse toda esa experiencia. La charla dura aproximadamente 50 minutos, después de lo cual dejaremos la opción para comentarios, preguntas que ustedes quieran hacer. Profesor Bruñoli, bienvenido. Gracias, estimado Luis, gracias al Instituto de Chile por esta oportunidad o este desafío, ¿no? este riesgo, ¿no? De correr, digamos, ¿no? La eventualidad de entregar, digamos, una manera de pensar o un desarrollo de pensamiento, ¿no? Porque lo que ustedes van a escuchar, ¿no? Es nada más, ni a lo mejor nada menos se podría decir, por lo extenso, de una reflexión a través de un viaje, ¿no? De un viaje justamente a partir de lo que se me pidió hacer, ¿no? Que es las determinantes culturales de la inmersión, digamos, de nuestro mundo actual, ¿no? En todo lo que sería una cultura digital. O al revés, la inmersión de esa cultura digital en nuestro mundo, ¿no? La conferencia la he titulado en palabras cortas, Un gesto insignificante y su temblor, ¿no? Y creo, digamos, que justamente lo que tiembla, ¿no? Es nuestro propio concepto de estar en un espacio, de estar en un lugar. Esa pregunta es la que va a recorrer, ¿no? Esta reflexión. Es una reflexión que se fue haciendo en la medida de la misma escritura. Son asociaciones, son desarrollos que van apareciendo y pueden continuar, incluso podrían continuar, porque en muchas partes yo también encuentro que mi reflexión es bastante incompleta, ¿no? Pero un gesto insignificante es aquel que nosotros observamos y hacemos también diariamente cuando vemos a estos jóvenes que manipulan sus dedos pulgares sobre un teléfono móvil, ¿no? Es tan corriente ya que a lo mejor no nos llama la atención, o no nos llama la atención porque nosotros mismos estamos sumergidos en esa operación que es mandarnos un texto, mandarnos una selfie, ¿no? A cualquier punto del mundo y en cualquier momento. Yo creo que esto es lo primero sobre lo que tendríamos que reflexionar, que es eso, ¿no? Que es estar en comunicación con cualquier parte del mundo y en cualquier momento. El que escribe acá, ¿no? Se está comunicando con alguien que puede estar en Hong Kong, ¿no? Puede estar en Seúl, puede estar en New York, ¿no? No importa dónde está. Tampoco hay ninguna conciencia de dónde está.
Y tal vez hay un placer enorme en sentir que justamente se pierde la ubicuidad, ¿no? Se pierde la ubicación y se entra en una ubicuidad espacial nueva, inédita. Tampoco el tiempo importa, ¿no? Es decir, ¿qué horas son? ¿Qué hora es allá? ¿Qué hora es acá? ¿No? Skype nos abre la ventana a otra habitación que está en cualquier otra dimensión. Y Skype entra a nuestra ventana, a nuestra habitación, de la misma manera, ¿no? Algo está sucediendo con todo eso que creo que nos obliga, digamos, a pensar, ¿no? Realmente de qué se trata, ¿no? Desde luego, el movimiento de los mensajes, ¿no? La rapidez de escritura, la rapidez de comunicación, habla de un tema de velocidad, ¿no? Trabajando en esta conferencia, y cuento una anécdota que no está en el texto, digamos los que lo tienen, ¿no? Oí a una persona cerca mío en un supermercado, ¿no? Que le estaban ofreciendo un teléfono móvil. Y ella indagaba, ¿no? Con mucha insistencia en la velocidad que tendría el nuevo aparato, ¿no? Yo jamás me pregunté por la velocidad de mi teléfono, ¿no? La velocidad habla de una inmediatez, ¿no? Hay un texto, hay un libro de Milan Kundera que se llama La lentitud. Es un libro excelente literariamente, es muy interesante, pero ahí él plantea este tema, dice, ¿no? Hay un tipo que va a toda velocidad en un automóvil. Ese tipo no tiene futuro porque lo está viviendo en el instante mismo y carece de pasado porque no está pensando en nada hacia atrás, ¿no? O sea, estaríamos en un momento de inmediatez sumergido en este aparato, ¿no? Sin pensar realmente en nada, ¿no? Sencillamente estar en él, ¿no? Y creo que esto es algo culturalmente muy trascendente, ¿no? Además, escuché hace tiempo en un panel, ¿no? Que me tocó estar con Manuel Antonio Garretón, ¿no? Que hablábamos justamente del tema de Internet y del tema del Facebook, ¿no? Y él dijo, pero ¿cómo es esto, ¿no? Que alguien, digamos, me pida ser su amigo, ¿no? Si yo no puedo ser amigo de alguien que yo no pueda tocar, ¿no? Si yo no tengo una experiencia del otro cuerpo, no puedo, y del lugar del otro cuerpo, yo no puedo ser su amigo, ¿no? Bueno, esa pregunta es bastante inquietante, ¿no? Sin embargo, digamos, se crean nuevas familias, se crean nuevas sociedades, se transitan por calles nuevas, se habita plazas nuevas, ¿no? Es decir, estamos en estos viajes permanentes que hacemos, ¿no? Y de pronto, ¿no? De pronto suceden cosas extrañas, ¿no? Una de las experiencias más interesantes que hemos tenido es que a través de este aparato también se está creando una relación, ¿no? Con la tecnología, una habitualidad de lo tecnológico que es sorprendente. En el museo solemos hacer algunas exposiciones que tienen por factor común el sonido, porque hemos descubierto que distintos artistas o distintos especialistas en distintas disciplinas han creado artefactos que tienen en común tener un sonido, suenan, ¿no? Hemos llamado esto cruces sonoros y nos hemos encontrado con que participan ingenieros, astrónomos, ¿no? Biólogos, etcétera, filósofos, sociólogos, antropólogos, músicos y luego artistas visuales, ¿no? O sea, hay ahí, digamos, otro factor interesante que está creando este medio de comunicación, que es un mundo totalmente ambiguo que se habita, digamos, en cuanto justamente a las interrelaciones de estos aparatos nuevos, ¿no? Hay que pensar en esto, que Chile hoy día es el país que tiene más teléfonos móviles por persona, que somos el mayor consumidor de Internet de Latinoamérica, ¿no? En el año 80 me llegó a mis manos un informe de la Organización Mundial de la Salud en que había preocupación porque en Chile había más de un televisor por familia. El año 80. ¿Cuántas cámaras fotográficas están en operación?
cuántas máquinas de video, grabadores de video están en operación, ¿no? Esto nos lleva a pensar, digamos, en primer lugar, y antes que nada, ¿no?, que aquí aparece lo que tendríamos que llamar una cultura del encuadre, una cultura de la pantalla. Habitamos la pantalla. Sustituimos la realidad por la pantalla. Yo creo que esto nos obliga a pensar en algunas cosas, ¿no? ¿De dónde viene esto del encuadre? Esto de encuadrar. Esto va más atrás de la fotografía, ¿no? Hubo un hombre, ¿no?, primero, que se erigió verticalmente contra el horizonte y estableció un corte contra esa línea horizontal. Pero al mismo tiempo su capacidad de ver, ¿no?, de cazador, de animal de presa, lo obligaba no a ver todo, sino una parte. Y esa mirada determinada, esa mirada de alguna manera incompleta, ¿no?, le dio una facilidad extraordinaria, seleccionar, jerarquizar. Entonces hay que preguntarse por lo que vemos, ¿no?, sospechando indudablemente de aquello que quedó fuera, ¿no? ¿Por qué seleccionamos, ¿no? O sea, el encuadre es un determinante absolutamente de un desarrollo cultural importantísimo. Mel Lugar, en los años 60, hablando de la televisión, dice, el medio es el mensaje. O sea, no lo que está transmitiendo la televisión, sino el aparato, el hecho de participar en ese mundo, ¿no?, en ese mundo de los aparatos, ¿no?, y del mundo de los mensajes, ¿no?, y del sistema mismo. En este caso, para Mel Lugar, indudablemente en el encuadre del televisor en primer lugar, ¿no? Bueno, indudablemente que el hecho de que haya más de un televisor por familia ya desde los años 80, quiere decir, digamos, que hay una uniformidad cultural en cuanto a eso que es bastante importante, ¿no? Es una mirada selectora, entonces, ¿no?, es que nuestra historia cultural ha pasado de ser útil para precisar el dónde se ubica la presa deseada a la proyección, que ha significado la construcción de dispositivos y soportes que nos permiten retener y hasta procesar esa mirada. Entonces, la historia de la pintura, la fotografía, el cine, el video y la pantalla de nuestros computadores y teléfonos, para allá sin mayor reflexión otorgarle a lo visto la categoría de veracidad testimonial, pero también de encantamiento que actualmente el Photoshop nos ofrece, de falsificar gozosamente lo que antes fue irrefutable, llevando nuestra capacidad de selección hasta la proyección de un deseo. La imagen alterada es la imagen deseada, en buenas cuentas. Sin embargo, vivimos inmersos en ese espacio transformado, sin dar importancia a su veracidad, más allá de quién por ella se pregunta, quedando de hecho reducida a algo así como un mito, y reduciendo a la categoría de románticos a quienes buscan recobrar su origen. Ese rasgo del aura manifiesta su preferencia por los sistemas analógicos como el cine y la fotografía en blanco y negro, justificados por el adjetivo de soportes documentales, siendo asombroso cuando en una película de ficción de pronto se intercala algo de esa operación de solo entre luz y sombra, para sugerir que vemos un documento que además de invitarnos a creer en él, nos entrega la gratificación de sumergirnos nuevamente en el relato interrumpido, que ahora desde esa estructura busca instalarnos en un clarificante espacio cómplice. Pero tomemos un poco el mágico Internet. Hace no mucho tiempo escuché al sociólogo perdón, eso ya lo había dicho, ¿no? Pero respecto al tacto de lo que decía Garretón, también hay otra cosa interesante, ¿no? En general, ¿no? En general ya no parece necesario el tacto en nuestra vida cotidiana. Los aparatos electrónicos que hasta hace pocos años parecían lucir con orgullo de diseño singular, sus manillas y perillas, hoy son lisas cajas negras que además nos resultan muy atractivas y con las cuales nos vinculamos a distancia. Un mismo fenómeno que alcanza hasta la reciente arquitectura de Santiago con sus edificios lisos cubiertos de cristal, pero a través del cual no vemos la textura cotidiana. A distancia y con limitadas posibilidades de encuentro están esos amigos nuevos. Desde nuestro asiento estamos simultáneamente a través de la también portátil ventana mágica en cualquier otro lugar.
no hay diferencias horarias ni distancias que nos detengan. Simultáneamente estamos donde siempre y en otros lugares. Nuestros cuerpos se diluyen. No, se diluye en espacio que no habíamos imaginado. La misma noción de espacio como algo comprensible culturalmente carece de certeza. Ese amigo no sabemos si realmente existe y dónde. En cualquier latitud y hora, lo que aparte de no inquietarnos nos causa el placer de esa misma despreocupación. Esto hace posible que vivamos en un departamento de 30 metros cuadrados en un piso 22, siempre que tengamos frente a nosotros esa ventana tecnológica que hoy nos permite tener sexo como un vértigo, hasta el absoluto de un orgasmo en ausencia de referencia inmediata. Si coincidimos con Merleau-Ponty en la importancia de nuestro cuerpo como determinación del espacio, tenemos que pensar en cuál es el espacio de estos nuevos cuerpos, esos que ya han ido más lejos de la profecía de Boccioni, no solo desenvolviéndose e interpenetrándose en el espacio, sino en su total plasticidad, ahora hasta disolviéndose en un espacio que también es soluble, en el espacio blando de la modernidad líquido, diría Bauman. En una inédita función espacio-temporal, el tiempo desaparece, arrastrado además por la fricción cotidiana del consumo. Consumo de imágenes volátiles y no reales se precipitan en nuestro imaginario buscando su aparición en el éxtasis del presente, generado por un apetito estimulado por un famoso comercio que busca provocar y satisfacer esos deseos en un juego infinito de defraudaciones y nuevos señuelos que se transforman rápidamente en decepcionantes, manteniéndonos como cuerpos perpetuamente deseantes, hábitos de nuevo, siempre nuevos, sustitutos de satisfacción, de los que luego nos deshacemos en una cadena infinita. Viviendo de hecho esa ciudad del todo nuevo que nos cuenta Marco Polo en Las ciudades invisibles, que nos anuncia Italo Calvino. Invisibilidad la nuestra, en la que tal vez estaríamos ingresando en la posibilidad de sustituir todo por imágenes que no nacieron de experiencias de aquello que insistentemente se suele llamar realidad. Se trataría de un placer lujurioso en el vértigo de una gula incesante. Sin embargo, los deseos provocados y sus sustitutos de satisfacción dejan pendientes los deseos profundos, aquellos sin nombre, que en su pulsión nos provocan una angustia sin salida. Entonces somos habitantes de un mundo del placer y la angustia, todo en la soledad del ensimismamiento, de esos 32 metros cuadrados del piso 22, en barrios sin plaza, con calles y veredas cada día más angostas, que nos inducen a la comprensión de ese transitar el espacio infinito, del ciberespacio, a sumergirnos en programas que generosamente nos ofrecen diseñar nuestra casa, escoger los vecinos ideales y disponer de plazas o parques donde jueguen nuestros deseados niños rubios en el simulacro de la más brillante publicidad, sumergido en la más luminosa de las teleseries. Pero también de una generación agresiva se niega a las murallas excluyentes, rayándolas, destruyéndolas inagotablemente, y donde otros, diferenciados por su capacidad económica, se encierran en ficciones reales de ciudades llamadas eufemísticamente condominio, que buscan decirnos que su vida es la vida ideal, por ser el sueño de todos. Todo nos ha conducido a una pérdida de credibilidad de aquello permanente o estable, como la misma superestructura institucional. Los mismos bordes de ella se diluyen o se contraen hasta pronto acercarse al peligro de su desaparición. Todo nos habla de un temblor cultural, una inestabilidad de mundo y paradójicamente de un escepticismo sobre la posibilidad de otro mundo. La inmediatez del consumo parece transformarse en el único alimento. Sin duda a esto contribuirían dos aspectos de nuestra vida actual que señalo desde dos anécdotas. La primera debida a un encuentro casual en la calle con Fernando Moenkever. Si recuerdo bien, en la segunda mitad de los 70, a quien sinceramente felicité por su extraordinaria labor contra la desnutrición infantil. A lo cual, y para mi sorpresa, me contesta que no lo felicite, pues para él es un problema mejorar niños que deben retornar a hogares de solo 20 palabras. Una respuesta frente a la cual no había posibilidad de contradicción. Si la palabra es la que designa el mundo que habitamos y por tanto la posibilidad de interacción con él, un mundo de 20 palabras excluye la posibilidad de representación más allá de ellas, sin duda entonces creándose por esa influencia un apremiante estado de angustia y necesidad de su tranquilidad, la entrada al consumo o la agresividad, o me satisfago con los institutos que pueden calmar el deseo de posesión de lo que no puedo comprender o aprender, o también por la destrucción de todo aquello que no puedo nombrar. Se trataría de una política de Estado buscando favorecer la carencia educacional y el consumo,
o de la instauración programática del miedo a masas descontroladas y amenazantes que harían necesarios los gobiernos llamados fuertes. Buena parte de la prensa no se equivoca frente a una noticia perturbadora. Frente a la noticia perturbadora se nos presenta el paraíso que promete una publicidad incitadora al consumo y hasta la voracidad. La segunda anécdota data de 1978. Ese año, al cumplirse 10 años de la equivocada fecha de la reforma de la Universidad de Chile, que realmente se inició bastante antes, como puedo personalmente atestiguar, la Agrupación Cultural y Universitaria, cuya sigla era ACU, invitó a un foro sobre el que hoy sería el estado de dicho proceso. La asistencia fue sorprendentemente alta y los panelistas fuimos Igor Saavedra, Máximo Pacheco y quien habla. Igor Saavedra se refirió al tema desde las transformaciones de educación al que se caminaba el país, ilustrando esto al decir que se estaría demostrando que el objetivo hoy día sería solamente preparar operadores computacionales que no se equivocaran en apretar la tecla precisa. Con esto no quiso decir que se buscaba formar personas que fueran meros usuarios de programaciones, sin conocer su origen y objetivo, especialmente por su incapacidad de ser sujetos con capacidad de autonomía reflexiva y desde luego programadora. Sin embargo, han sucedido fenómenos interesantes que me resultan vinculables. El primero que me parece citar es la acción convocada por Spencer Tunick como artista invitado a la selección de la Bienal de Sao Paulo, realizada en el MAC del año 2004. Nuestros pronósticos eran de una convocatoria de alrededor de 250 personas. Dado esto por el gravoso silencio que afectaba la convivencia en nuestra sociedad. Sin embargo, los inscritos rápidamente superaron el número de 1000 y seguían aumentando, ante lo cual el mismo Tunick pronosticó 1000 personas como asistentes. El resultado fue cerca de 5000 asistentes. El fenómeno Tunick se transformó en algo excesivo a la comprensión y hasta hoy uno de los hitos culturales de los últimos 20 años. Una catarsis en la que aún resultaba una atmósfera obliterada, el deseo de otra posibilidad de vida, pero además todo debido a una inscripción por Internet. Mi otro ejemplo en esta oportunidad se instala en el también sorpresivo acontecimiento que significó la Marcha de los Pingüinos, la que ocupara la Alameda Bernardo O'Higgins en el año 2006, asombrosa por tratarse de escolares en cantidad sorprendente, pero más que nada por su reclamo, calidad de la educación, autoconvocados por Internet, tal como siguen haciendo y ahora tan solo ellos, precipitándose desde calles y avenidas y plazas virtuales a la avenida principal de la ciudad capital, para decirnos que se sentían engañados y que este engaño lo era a toda nuestra sociedad por la hipoteca de su futuro. Pero al mismo tiempo nos dijeron del grado de masificación de los nuevos medios. Los ejemplos señalados constituirían señales o temblores en la expresión de necesidad de cambios culturales profundos como otra posibilidad posible, como otra realidad posible, pero también nos dice de habitantes del borde hacia esa otra posibilidad. Es interesante pensar que miles de habitantes de un departamento de 32 metros cuadrados que transitaron por calles virtuales de pronto convergen en el mundo del tacto, cuya ausencia preocupaba a Garretón, pero que desde luego no soluciona totalmente su pregunta. Pero ese mundo online me permite falsificar mi persona, incluyendo hasta mi imagen, por acción del Photoshop, siendo yo mismo otro y por lo tanto aceptando también la ficción de ese otro con el que dialogo, todo lo cual viene a sumarse a una cultura o subcultura de la ambigüedad ya en curso. En el campo de las artes, me parece al menos poner dos ejemplos en relación a lo dicho. El primero dice la interrupción en el país de una práctica que interrumpió bruscamente la hegemonía de la escena en la cual ella misma comparece. Hablo de mediados de los años 80, cuando la escena original en los años 70, en los años post-73, ¿no?, creada por una cantidad de artistas que optaron a instalarse en una frontera resiliente frente a un poder que imponía la censura y principalmente las más gravantes autocensura, que como respuesta optaron como signo de su marginalidad, materiales precarias y procedimientos de gran economía, y además por el privilegio de la fotografía como soporte de una mirada testimonial, un movimiento de profundo carácter reflexivo y de fuerza y exigencia programática que le valió por la crítica de arte la categoría de conceptualismo y hasta de nueva vanguardia. Fue una escena constituida fuera de las escuelas de arte por estar retraídas en formas muy tradicionales y además negando una mirada hacia su afuera. Sin embargo, como decíamos temprano,
En los años 80, la escena es interrumpida por la aparición de pintura considerada extemporánea en los momentos anteriores, pero recogida fuertemente por una generación emergente. Se habló de neopintura como fricción de empastes, pinceladas y manchas, y aparece como valores que permiten expresarse libremente de todo proceso reflexivo, y para quienes en general la historia del arte se convierte en un lugar de exploración vertical. De ahí el nombre de Transvanguardia aportado por Bonito Oliva, el primer crítico que presenta este fenómeno de una exposición realizada en Italia. Otros hablaron de una generación que asiste a la historia del arte como un supermercado donde proveerse de recursos ornamentales sin interesarse en su sentido ni contexto de producción. Cito a Hal Foster en esto. Sin duda que resulta inevitable relacionar este tránsito histórico con la experiencia de la distancia sin dimensión que hemos aludido. Además, también por el desprendimiento al llamado hegemónico común de las tendencias que se han hecho imperantes, instalándose en un espacio que reclamó el hedonismo como postura frente a la exigencia de responsabilidad cultural que fue el eje de la hegemonía anterior. Sin embargo, ya las vanguardias presentan un fenómeno importante en cuanto a su ruptura con los bordes de los géneros clásicos de las artes. El futurismo con sus palabras en libertad e invención de palabras, el collage de Picasso y el Dada, los ready-made de Duchamp y más tarde Fluxus, como por la dislocación que sus procedimientos representan. Nos parecen antecedentes a agregar a las ya determinantes del momento actual. Y para mejor comprender la escena generada por artistas y profesionales de muy diversas disciplinas que se encuentran en la creación de obras complejas, donde la característica de la interdisciplina, aquella donde reconocemos con claridad el aporte de cada una, desaparece, dando lugar a fenómenos sorprendentes, tanto en el campo científico-tecnológico como relacional. Es a comienzo también de los 80 cuando llega a Chile la primera traducción al español de un ensayo de Rosalind Krauss, y con ella su propuesta analítica de los espacios o campos negativos basada en el cuadrado de Graysmar, proponiendo leer en puntos intermedios donde una disciplina deja sus definiciones convencionales y se dirige hacia otra que ha iniciado el mismo proceso. Sin duda que relacionamos esto también con la actividad transdisciplinar en la investigación científica, preguntando si esto sería posible sin un espacio de bordes blandos o decididamente perforados o anulados. Es justamente a comienzos de la década que se conoció el concepto de pensamiento débil de Gianni Vattimo. También son los años de la expansión del debate sobre la posmodernidad, donde Hal Foster identifica la emergencia de dos opciones culturales, la neoconservadora o autocomplaciente y la que identifica como actividad desde la revisión de la actitud crítica de las vanguardias. Los años 80 concluyen con dos hechos trascendentales, el triunfo del no y la caída del muro de Berlín, dos rupturas del encuadre que resultan de profundas consecuencias culturales. Hace pocos días escuché la participación en un panel del filósofo Sergio Rojas, donde ejemplificó la pérdida de bordes institucionales con el cada día más frecuente uso de comillas sobre la palabra, algo que realmente resulta aparentemente muy mínimo, pero muy pertinente al dejar las comillas en una situación de suspenso en la relación que entendemos absolutamente fundamental entre la palabra y lo que nombra, dejando ambos elementos fundamentales para la comunicación en la condición de significado pendiente. Justamente en la ambigüedad necesaria para alcanzar otros posibles, como los ejemplos citados de palabras de libertad de Marinetti o los experimentos Dada, pero también desde la frontera de las cosas y la irreferencia de Di Chirico o la pipa que no es de Magritte. Llegado a este punto, me resulta imposible no pensar justamente en la historia del arte, desde por lo menos el inicio de la modernidad. La relación de las transformaciones culturales entendida como transformaciones del espacio y por tanto un mundo en cuyo proceso de la producción de arte juega un rol decisivo, por ser una actividad imbricada en su contexto, que simultáneamente tiene la capacidad de situarse en la producción cultural de su tiempo, expresando insuficientes deseos y entregando en el imaginario habilitante para situar en el umbral de ingreso a un cambio cultural, y por lo mismo, cuyo potencial temblor nos atemoriza y por lo tanto eludimos sus problematizaciones. En la tercera expedición de Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, los navegantes llegan después de un largo viaje al mismo lugar donde viven. Ahí está su casa, su familia, esposa e hijo. También sus vecinos, pero de pronto ven algo que los espanta, que no podían ver o se negaban a ver. Breton
nos dice en su primer manifiesto surrealista que no podemos ver nada que no hayamos visto, por lo tanto que no esté ya en nuestro imaginario, propio del espacio cultural que habitamos. Por tanto, si ante nosotros aparece algo que esté fuera de este, no sería imposible verlo, aún nos causaría espanto. En este campo, las artes visuales, específicamente las artes mediales, al dirigirse la mirada hacia sus experiencias fundadoras, necesariamente se habla de la fotografía, considerando el aparato fotográfico como el dispositivo que nos permite dar un testimonio directo de la realidad. La primera fotografía que se conserva fue obtenida por Niepce en 1826, con un aparato que no fue más que una máquina estenopeica, una caja cerrada en cuyo interior se deposita un soporte con material sensible a la luz y en la cara opuesta una perforación. En 1887 se inicia la Torre de Eiffel y Primoli, la fotografía en 1889 sancionando con esto, celebratoriamente, la mutua identificación de dos productos simbólicos de la revolución industrial. La experiencia de Niepce también se corresponde con el afán de un arte realista, fuera de toda ideología que lo informara, búsqueda que fundamenta la obra de Gustave Courbet, 1819-1877, y también muy en relación con la objetividad que exige el desarrollo científico y tecnológico y las nuevas exigencias sociales y políticas que se proyectan hacia profundos cambios socioculturales, como da cuenta el Manifiesto Comunista publicado en 1848. Sin embargo, la sencilla y culturalmente relevante experiencia de Niepce nos obliga a dirigir una mirada hacia lo que llamaría el profundo origen de la modernidad. Bueno, yo aquí, los que van a ver el texto escrito, me han dicho que se va a publicar, hago un viaje ¿no?, a través de la historia de la modernidad, justamente en lo que significa, ¿no?, el arte, digamos, como generador de espacios, ¿no?, o como participante en la generación de nuevos espacios. El primer artista que yo nombro es un artista del siglo XIV, ¿no? Me refiero a Giotto, ¿no? Giotto piensa que el espacio es un cubo, ¿no? Lo ve como un cubo y que está pleno de partículas inertes, suspendidas equidistantemente unas de otras, ¿no? Pero en ese espacio no basta que actúe un ser humano, una persona, pero que actúe de una manera, de una importancia que él llama histórica, o sea, capaz de producir un cambio vital, ¿no? Y todas estas partículas se articulan. Y de luego, entonces, este hombre es un generador de ese espacio, un alterador de ese espacio, generando una novedad en él, ¿no? Pero si hay este hombre interactúa con otros hombres, esos otros hombres pertenecen a otro espacio. Y de esta manera va generando, digamos, en su pintura, me refiero precisamente a la serie de la vida de San Francisco, ¿no? Personajes, digamos, que están vistos como de distintas perspectivas al interior de una construcción isométrica perfecta, ¿no? Pero no solamente se mueven de distintas perspectivas, sino que al mismo tiempo es la primera vez que aparece un trabajo objetivo del encuadre. O sea, este espacio, ¿no?, actúa plenamente. Esto quiere decir que cada parte se engrana con la otra, ¿no?, en forma perfecta. Es como un engranaje que ahora va a funcionar, ¿no?, para una visualidad total, ¿no? Bueno, esto es indudablemente una gran trascendencia. Dante aprecia a Giotto, lo llama un intelectual, es el primer artista considerado un intelectual, entre paréntesis, ¿no? Bueno, 100 años después, ¿no?, Brunelleschi hace otra experiencia notable, ¿no? Brunelleschi está construyendo la cúpula de Florencia. Ahora, la cúpula del Domo de Florencia es considerado el primer monumento arquitectónico de la modernidad, ¿no? Él ahí crea un centro, convierte a Florencia, le da un símbolo de centralidad a Florencia sobre todo su alrededor. La verdad es que quienes han estado en Florencia ven que aún la cúpula, ¿no?, emerge de todo su alrededor, pero en aquel tiempo, digamos, el símbolo abarcaba hasta la ciudad de Pisa, ¿no?, que había sido conquistada poco antes por los florentinos, ¿no? Y desde el interior del domo, de esta iglesia, ¿no?, él va a construir, digamos, aplicando contra la puerta en el interior, ¿no?, un aparato que le permite fijar un espejo frente a un agujero. En el espejo se va a ver reflejado el baptisterio de Ghiberti, que está frente a las puertas.
y más otras construcciones. Y él, con mucho cuidado, pinta, ¿no?, en este espejo todas esas partes, ¿no? Retirado esto hace 3 taboletas según los biógrafos, no se conserva ninguna desgraciadamente, los biógrafos de Brunelleschi, ¿no? Retirada la taboleta, ¿no?, él trabaja, proyecta las líneas, ¿no?, que de todos los bordes, de todas las siluetas de los edificios, digamos, que están ahí fijados, ¿no?, y descubre que tienen tendencia a converger en un punto. Él hace aquí con esto un experimento que ya tiene un carácter científico moderno, ¿no? Tiene causa-efecto, y el efecto para él es sorprendente. Dice: comprobé el teorema de Euclides del encuentro de las paralelas del infinito. Y con esto él crea un sistema que le permite identificar, ¿no?, el espacio mismo en que vivimos desde una ley universal. Esto fue tratado después por Alberti, ¿no?, y desde luego por Piero La Francesca, y generando sistemas perspectivos perfectos, digamos, pero desde el punto de vista de la perspectiva central, ¿no? Ahora, se trata ¿de qué se trata? Alberti lo dice, ¿no? El arte es una ventana, ¿no? Ya eso es interesante, o sea, es una ventana, algo que mira la realidad, ¿no? Pero dice que está ordenado esto por una pirámide visual, ¿no?, dado que todas las diagonales, digamos, convergen en el centro, y esta pirámide visual está reticulada en espacios iguales, de tal manera que cada persona que se ponga en un cuadro ocupa un espacio propio, interdependiente de otros espacios. Esto va a ser el orden de la ciudad, esto es el orden ya del mundo. Pero lo que se está diciendo ahora con Alberti es una cosa extraordinariamente interesante desde el punto de vista cultural. Ya no es la mirada al real. Ahora es una propuesta de realidad, una propuesta de cómo nos instalamos en la realidad, ¿no?, de cómo es la realidad y cómo debemos instalarnos, ¿no? Y aquí aparece en el orden geométrico, digamos, derivado de muchas cosas. Pero resulta que al final, digamos, de este periodo que está marcado por Brunelleschi y Alberti, que es el Renacimiento, aparece un pintor que nos dice que las cosas no son tan claras, que el mundo no es tan transparente y tan nítido, ¿no? Y él dice que la sombra es más abundante que la luz. Los cuadros del Renacimiento son luminosos, ¿no? Está la luz porque es lo que realmente nos permite entender la verdad de aquello, ¿no? Y este señor es Leonardo da Vinci. En La Virgen de las Rocas tiene un cuadro que tiene justamente más zonas oscuras que claras, ¿no? Y al mismo tiempo interrumpe la claridad con otro fenómeno, altera la perspectiva, ¿no?, y crea una nueva perspectiva a partir, digamos, de un esfumato, ¿no?, que le permite, digamos, entender que los bordes de las cosas, ¿no?, no son nítidos. Por lo tanto, la ocupación de los espacios de esas cosas no son nítidas. Miguel Ángel, en la Capilla Sixtina, se hace un autorretrato en un despellejado que cuelga a un lado, al lado derecho, y indudablemente que no es un hombre perfecto eso, ¿no? Tampoco es un hombre ideal, ¿no? Es un ser que está conmocionado, ¿no?, absolutamente conmocionado. Más adelante, un artista que se llama Parmigiano, ¿no?, va a alterar completamente la perspectiva en los cuadros, pero no solamente eso, también las proporciones, ¿no?, y también va a complicar el tema del cuadro, se va a convertir en un cuadro misterioso. Estamos en lo que se llamó manierismo, o sea, el manierismo nace con Leonardo, ¿no?, nace con Miguel Ángel. Ya no son los grandes artistas del Renacimiento, como dice Vasari, ¿no?, son otros personajes que justamente están cuestionando esa realidad. Pero veamos qué pasa ahora en este siglo nuevo, ¿no? ¿Qué pasa en que se está inaugurando el siglo XVI? Ha muerto Lorenzo de Medici, ¿no? Y Lorenzo de Medici, o sea, el padre de la academia, es decir, el ilustre, etcétera, etcétera, ¿no?, la muerte coincide con la llegada a Florencia de Savonarola, que viene a condenar a Florencia. Botticelli quema sus pinturas, ¿no?, como expiación, ¿no?, porque es la Gomorra, ¿no?, del mundo, Florencia para él, ¿no? Pero además sucede otra cosa. El mismo año de la muerte de ¿cómo se llama?, de Lorenzo, ¿no?, se descubre América. Y eso es un tema, ¿no?
es un tema que a Europa le cuesta entender, ¿no? O sea, América es, Colón en una carta por ahí lo describe como otro mundo. O sea, Europa no puede entender que hay otro mundo. No puede haber un mundo que escape, digamos, a los conceptos ptolomeicos del mundo. Es imposible, ¿no? ¿No? Se crea, pero no solamente el trauma es conceptual. Marx dice que el oro de América va a alterar completamente las relaciones de producción de Europa, ¿no? Y implica el fin del feudalismo, el alza de la burguesía y luego también, ¿no es cierto?, del absolutismo, ¿no? Pero ahí mismo hay otra cosa más, ¿no? Copérnico sostiene que la Tierra no está en el centro, ¿no? Y Galileo lo va a demostrar, ¿no? Con lentes y un discurso de carácter filosófico, ¿no? Pero además, ¿no es cierto?, ¿no? Carlos V entra a Italia con soldados y toma prisionero al Papa. Lutero crea la Biblia y cinde la Iglesia y crea una nueva Biblia, que funda una lengua, nada menos la lengua alemana, o sea, tiene una trascendencia cultural enorme, ¿no? O sea, nos encontramos con un mundo, digamos, que se triza, ¿no? Y que se triza, digamos, primero con un ambiente expresando un gran sentido de libertad, ¿no? Pero que de pronto empieza a caer en una especie de pesimismo frente o de terror frente a esto, ¿no? Y este mundo va a ser salvado con otros conceptos de espacio, porque estamos hablando de espacio, ¿no? Estamos hablando de imagen y espacio y cómo estas imágenes, digamos, van transformando la cultura del mundo, ¿no? Y aparece un señor que se llama Caravaggio, ¿no?, que plantea algo que es muy interesante, ¿no?, que hay dos elementos, hay la obra y hay el espectador. Y plantea la necesidad del concepto de elipsis, ¿no? O sea, pero es una elipsis que no solamente está en la manera de decir el discurso, este discurso muy expresivo de Caravaggio, haciendo aparecer personajes de la sombra hacia la luz, ¿no?, sino que también son personajes incompletos, rompen los bordes. Hay algo más, ¿no? Hay más allá del cuadro, es la pregunta. Es la pregunta por el faltante, que lo que el encuadre no alcanza a sostener. Pero algo más, la estructura no deja de pertenecer a no obedece más a un sistema piramidal de centro único. En la estructura de los cuadros de Caravaggio, y eso va a estar también en el urbanismo de Bernini, ¿no? Aparecen dos centros, y esto coincide con las investigaciones de Kepler, ¿no?, sobre el sistema orbital, que va a solucionar el problema, digamos, de la Tierra no en el centro, digamos, y le da un nuevo orden al universo, ¿no? O sea, otra gran transformación cultural, ¿no? Bueno, de aquí el barroco, ¿no?, con sus formas que se llaman abiertas, muy de curvas, contracurvas, etcétera, ¿no?, va a generar, digamos, un cambio principalmente en Francia, ¿no?, donde hay artistas que van a trabajar precisamente nada más que el elemento ornamental, ¿no? Esto se va a llamar el rococó, pero aquí nace, digamos, una cosa fundamental para la que me llamamos autonomía del arte, de la que se refería Luis, ¿no? O sea, un arte que se abastece a sí mismo, ¿no? Hogarth, en Inglaterra, habla de que la línea más hermosa es la línea curva. Pero ¿cómo puede ser eso, no? ¿Cómo puede alguien sacarle la curva a un brazo? Ese desprendimiento, ¿no?, de un significante, digamos, resulta de pronto pavoroso, ¿no? Sin embargo, es absolutamente vital en todo el discurso de arte posterior. Entonces vamos a ver pinturas de Fragonard, que son pinturas que nos resultan terriblemente banales, ¿no?, pero con una maestría de factura que es impresionante, que nos dicen exactamente que Fragonard no está pintando el tema, sino que está pintando la pintura, ¿no? Pintar la pintura, ¿no? Eso es un discurso contemporáneo. Esas son cosas que ha descrito Filiberto Mena en los años 80, ¿no? Bueno, entre paréntesis, bueno, en el siglo XVIII, ¿no?,
viene un rechazo. Jacques-Louis David dirige la Academia de Francia. Francia se ha formado ya con Luis XIV en un eje, ¿no? En un eje cultural europeo, ¿no? Y Jacques-Louis David dirige la Academia rechazando brutalmente todo lo que sería un arte de la imaginación o la divagación. Por lo tanto, muere el barroco, muere para él el rococó, etc. Y nace un nuevo arte, digamos, que debe expresarse, él lo llama ya de autonomía, que le permite al artista tomar su opción ideológica, ¿no? Ya no es un arte religioso, ¿no? Ya no es necesariamente un arte que ha adscrito a un sistema, digamos, político determinado, sino que es un arte que se hace a partir, digamos, de opciones que el artista toma, ¿no? De luego ya Louis David tomó la opción de la República Francesa y después de Napoleón, ¿no? Del imperio. Pero, digamos, en esos mismos años, ¿no? Van a aparecer formas que son completamente distintas. Angres cambia completamente las proporciones, se empieza a hablar de un manierismo del siglo XVIII, y aparecen 3 arquitectos en Francia increíbles. Uno de ellos es Boulez, ¿no? Que hablan de que la arquitectura se puede desagregar, ¿no? Y que los elementos arquitectónicos se pueden combinar en cuanto a sus desagregaciones, ¿no? O sea, hay aquí una posesión por parte del arquitecto o el artista, entonces los elementos, digamos, para operarlos libremente, ¿no? Volvemos a recordar un poco con esto paradojalmente a Fragonard, naturalmente. Esto también la postura de Boulez se relaciona con Piranesi en Italia, que es un arquitecto que los arquitectos rechazan que sea arquitecto porque hace obras inverosímiles, ¿no? Bueno, en el siglo XIX, el que más nos interesa es Courbet, ¿no? Que quiere hacer un arte contra toda ideología, se habla del realismo, pero me interesa, digamos, algo muy interesante, que es que que Courbet invitaba a una gran muestra internacional que se hace en París, ¿no? En el siglo XIX, ya la segunda parte, y rechazó su participación cuando se ven sus obras. Y entonces él construye una casa, una barraca de madera, fuera de la exposición, y pone un manifiesto adelante. Esto es la primera forma de arte que aparece de un artista que pone en cuestionamiento a la institucionalidad, digamos, como, ¿no? Legitimadora de una obra de arte, ¿no? Esto es un antecedente para entender muchas cosas después que pasaron, indudablemente ya mucho más adelante, ¿no? Bueno, en el siglo XVIII pasaron algunas cosas que me interesan, ¿no? Quiero partir con un hecho científico que me parece muy novedoso y que indudablemente que tiene que ver también con problemas de arte y con problemas muy actuales. Frente a las teorías de Newton, otro físico teórico, Laplace, va a ofrecernos un fenómeno que realmente es un poco escalofriante, ¿no? Dice, puede existir un cuerpo celeste que tenga tal, ¿no? densidad, ¿no? que sea incapaz de reflejar la luz. Esto quiere decir que a pesar del tamaño que pueda tener este cuerpo puede estar delante de nuestro y no lo podamos ver, ¿no? Porque no tiene reflexión de luz. Bueno, estamos hablando del hoyo negro. En los años 50 aparecen los hoyos negros, estamos hablando de las supernovas, etc., ¿no? Pascal intenta hacer una descripción del universo, ¿no? Estoy citando a Borges, ¿no? Y empieza a decir el universo es, digamos, y no encuentra nada mejor, ¿no? que volver a encontrarse con lo que ha dicho Giordano Bruno en el siglo XVI, que es otra de las rupturas del espacio de las que ya mencioné, ¿no? Quien ha dicho, digamos, con otros antecedentes, en primer lugar, que el universo es infinito,
que está lleno de mundos habitados, ¿no? Podría estar lleno de mundos habitados. Segundo lugar, dice Giordano Bruno que el universo se lo configura como una esfera, o sea, una esfera es un cuerpo que nosotros entendemos claramente, un cuerpo concreto. Pero dice, es un cuerpo que no tiene centro, es una esfera que no tiene centro. No puede haber una esfera sin centro, desde luego, ¿no? Ahí hay un quiebre muy violento de la cosa, ¿no? Y cuyo perímetro está en todas partes, ¿no? Y Giordano Bruno dice, entra en la misma definición, ¿no? Finalmente. Borges se pregunta, pero ¿cómo puede decir eso Pascal, ¿no? El hombre de la razón, ¿no? Y empieza a indagar y descubre que Pascal ha rayado una palabra antes, ¿no? Ha rayado una palabra en el texto, dice, ¿no? Y antes de esfera, cuando el universo es una esfera, él ha escrito effrayable, escalofriante, espantosa, ¿no? Y ha tarjado eso, lo ha borrado, ¿no? O sea, ese presentimiento, ¿no?, del otro espacio, ¿no?, que ha seguido un poco la historia del arte y la historia de la cultura, es la que a mí me interesa y lo estoy tratando de instalar, ¿no? Bueno, el mundo en su constante construcción ha abierto el imaginario a posibilidades imprevisibles. El siglo XX se posicionará de ella hasta alcanzar aspectos que sentimos muy próximos. El romanticismo nos ha llevado a formas de realismo inéditas con artistas como Goya y Ericó Daumier, portando una fuerte crítica social y por tanto cultural. Courbet proclama su realismo integral al margen de cualquier ideología por medio del enfrentamiento directo con la realidad. Otro paso que resulta también muy actual es el dado por el impresionismo, donde reaparece la fugacidad de Fragonard y hasta de un Tiepolo. Se trata de artistas que se unen en su reclamo contra la academia contra la academia, una institución expresada principalmente por el proceso del dibujo que precede a la pintura, pero al mismo tiempo rechazan el encierro del taller, optando libremente por el acontecer de la realidad en la luz natural, el plein air, principalmente instalado en el paisaje, y que en su ejercicio rechaza toda ideología determinante del ver, privilegiando la experiencia directa, la que también se propone al espectador, ofreciéndole a la vez la propia de la recreación atmosférica por combinaciones ópticas de colores yuxtapuestos. Arnold Hauser, vincula sus obras con el proceso que vive la revolución industrial, especialmente por la producción de productos no durables, que así garantizan la continuidad de la producción, a lo que se sumará la constante variabilidad de la moda, creando una sociedad constantemente en necesidad de cambio y de apariencia. A todo lo que se sumará una dura contingencia política, resultándonos todo ya muy familiar. Valorizando especialmente a uno de estos artistas, Frank Castell reclama la destrucción del espacio plástico, refiriéndose a la perspectiva central renacentista, haciéndonos ver que a pesar de los años pasados, desde su descubrimiento, aún se observa su vigencia, lo que declara imposible desde la ahora pintura de Paul Cézanne, a quien muchos autores actuales consideran el primer artista contemporáneo. Cézanne deja París hacia su Aix-en-Provence una vez que siente estar seguro de haber encontrado el punto de partida para lo que llama su búsqueda, iniciando un camino por el cual sus amigos, incluyendo a Émile Zola, lo consideran un artista fracasado. Más tarde, los fauvistas lo traerán a presencia promoviendo algunas exposiciones de su obra. Después de su muerte, en 1908, se realiza una gran muestra en el Gran Palais, a la cual concurre en varias veces Paul Ricoeur, quien testimoniará su experiencia en cartas sucesivas a su mujer, mostrando su progresivo acercamiento a estas pinturas que implicarán una develación importante al declarar que Cézanne es el único hombre capaz de dormir con un leproso y también que es capaz de mirarse a sí mismo como un perro mira a otro perro. También llega ahí Picasso, que vio su impacto e inicia los estudios que se reconocen como el cubismo cesaniano junto a artistas como Braco Gris. Más adelante Boccioni relaciona su obra con él y varios artistas de la vanguardia rusa lo consideran fundamental. Y todos ellos reconocen ahí su coherencia con los estudios sobre la cuarta dimensión de Poincaré, incluyéndose con esto también a Duchamp. Sin embargo, su obra sigue rompiendo esquemas, creando problemas por esas frutas que caen de la mesa, esos objetos inestables, y en la misma construcción de la mesa que no se corresponde al punto de vista convencional.
Él ha llevado más lejos que ningún otro rechazo al reconocimiento del mundo según la ideología y sus construcciones de realidad. Enfrenta el mundo dudando de su existencia real, por lo tanto lo explora sucesivamente para constatar su experiencia. Para él no es posible un punto único de observación, sino que moviéndose alrededor de aquello con una mirada a dos ojos, rechazando la mirada académica de un ojo que imita a la cámara oscura o las instrucciones de Alberti. Toda esta experiencia se testimonia en el cuadro, recurriendo a cuerpos geométricos fundamentales y un sistema de color, efectuar la comparación necesaria y distancia de subjetividad. Podríamos hablar de una correspondencia con Saussure, en cuanto a la diferencia entre palabra y habla, y ahora entre pintura y cuadro. El resultado es un espacio plástico, flexible, relativo, correspondiéndose al cada vez de la experiencia. No es secuencial, de luego, el proceso, ¿no? En 1894, su contemporáneo Raymond Poincaré, con quien no se conocen ni saben de sus trabajos, presenta lo que se llamará su espacio topológico, abriendo lo que se conoce como cuarta dimensión, para lo cual una forma puede presentar simultáneamente todas sus dimensiones, como lo demostrará la cinta de Moebius, donde no se puede establecer interior diferenciado del exterior en un cuerpo que ofrece una circularidad permanente. En 1915, Einstein presenta su teoría de la relatividad. Es también el tiempo de Marx, Nietzsche y Freud. Este momento y pronto el nacimiento de las vanguardias, la representación en este momento y pronto por el nacimiento de las vanguardias, la representación del mundo ha quedado en crisis. Algo que nos recuerda a ese siglo XVI en Italia, considerando que la necesidad de un punto cero con una tabula rasa. En cuanto a la historia, serán posibles agrupaciones vinculantes. Argan las reconoce en dos grandes y posibles opciones, las llamadas históricas y las antihistóricas. Picasso y los cubistas creen la posibilidad de una reconstrucción a partir de ciertos elementos entregados por la historia cultural, lo que además considera coherente con su descripción cesaniana y la cuarta dimensión. De hecho, su arte tendrá el carácter de una propuesta constructiva. Los expresionistas alemanes consideran traicionada a la humanidad, lo que nos recuerda a la reacción romántica frente a su tiempo, y declaran que los únicos con opción de salvarse de la deseada destrucción de una humanidad corrompida son los no nacidos o los nacidos tarde. También los pueblos primitivos. Ellos pueden reiniciar la historia. Los futuristas siguen en razón de creer en una sociedad de gran libertad creativa y la necesidad de liquidar el pasado. Y la propuesta de Marinetti a través de sus palabras en libertad resulta altamente inquietante en ese contexto. La vanguardia rusa adscribe a la construcción de una nueva sociedad con propuestas originales que aún nos llaman la atención, como la de Lissitzky y sus trabajos sobre posibles nuevas espacialidades en sus obras Prum o las formas colectivas de la sociedad de los filmes de Einstein. En el polo contrario encontraríamos los herederos del futurismo, el movimiento Dada, cuya posición será la del sinsentido, por lo tanto no disponible para un proyecto fundador. Ya en 1913, Duchamp y Picabia se proponen hacer un arte que no sea nada, un programa sin sentido en sí mismo. Su fundamento es el de la absoluta contradicción. Por su parte, Duchamp interpela a Picasso, reclamándole que a pesar de su gran aporte, producir obras de objeto de mercado, por lo tanto, sancionadoras de la institucional existente. Su postura es la de un artista permanentemente crítico. Es sorprendente cómo descubrir que en una misma calle de Zúrich se encontraran la dirección de Café Voltaire, lugar del encuentro de Dada, y la de Lenin, una vanguardia política positiva y una artística de signo negativo, ambas de la mayor trascendencia cultural. La posguerra traerá un silencio para las vanguardias, a excepción principal de la vanguardia rusa, que ha iniciado sus acciones más relevantes, pero discontinuadas por una contradicción política con la política cultural de Stalin. Pero sean dos emergencias de grandes consecuencias. La pintura metafísica, principalmente con De Chirico, que plantea la irreferencia al mundo que habitamos, y su heredero surrealismo, con su perforación de la frontera entre el sueño y la vigilia, que se relaciona con el psicoanálisis de Freud. De una u otra forma somos aún tributarios en gran medida de todas las propuestas mencionadas, sin descartar, por supuesto, el significado que alcanza en los años 50 el existencialismo de Sartre o Camus, a lo que se sumará luego el movimiento del neorrealismo, el situacionismo del pop y el neo-dada y fluxo. El mundo acumulará una suma de complejidades, el universo es infinito e infinitamente habitado, lo ha anunciado Bruno.
Sin duda que llegado a esta altura parece preguntarse por la necesidad de tan extendida y brutal síntesis, que se sostiene solo en el afán de exhibir la profunda relación entre arte, ciencia y comunicación, como una relación e interacción con el otro, cómo esta relación se instala en las transformaciones de cada estadio cultural necesario a su sociedad correspondiente y ser el arte en gran medida responsable y imaginario del mundo que precisamos. Así el ejercicio del arte no ilustra el tiempo en que se realiza, sino es también uno de sus actores determinantes, constituyéndose además en su cada vez en la memoria de la visualidad. La perspectiva clásica ha sobrepasado la crisis del proceso moderno, sin embargo, generando una visión que nuestra relación con el contexto fáctico, pero también por su crisis en los siglos XVI y XVII, como también por los casos en el siglo XVIII que hemos mencionado, y de ahí hasta ahora, se hace presente y cada vez más profundamente una visión cuestionadora en las relaciones de espacio cultural transmitidos como inamovibles. Hoy día, tal como viéramos al inicio, el uso masivo de distintos dispositivos nos sumerge en esa visión, que cambia nuestra relación con lo otro, porque ese mismo otro es distinto y porque esta misma interactividad que genera es cada vez más distinta. En los años 60, Marshall McLuhan proclamó lo del medio es el mensaje desde la pantalla de la televisión hasta los teléfonos móviles e internet, dispositivos que son proyecciones neutras, pero que son proyecciones nuestras, pero que también estimulan opciones innovadoras. Hoy, en un espacio en el cual existen cada día más artistas que se sumergen en distintos trabajos experimentales, en un con científicos, tecnólogos, sociólogos y comunicadores, todo nos habla de una expresión cuyo origen, como pregunta por la relación de este momento cultural, desde la profundidad de la modernidad, pero cuya condición cultural es inédita, especialmente en nuestro país, donde un déficit cultural entrega además una masa consumidora sin antecedentes para una reflexión crítica, lo que se ofrecería como un potencial explosivo, especialmente por darse en un contexto determinado por el placer, del mero uso, esto es de dependencia de programas sobre cuyos objetivos culturales no se reflexionan, pero generando de hecho una contracultura que busca obsesivamente sumergirse en ese mundo mutante de experiencia inmediata, más rápida y masivamente que la producción reflexiva en sectores más cultos. A este respecto es preocupante observar el conservadurismo que vemos en algunas escuelas de arte o centros culturales y museos, espacios donde naturalmente debería estar instalada una práctica reflexiva o deconstructiva de estas nuevas tecnologías y soportes, siendo así de primera importancia el estudio de la relación arte-sistema y de toda la vinculación arte-ciencia y tecnología en la perspectiva de la generación de sujetos con nuevas capacidades. En los últimos años han aparecido numerosas, bueno, esto me lo voy a saltar, el mundo se ha hecho más extenso y próximo en un mismo momento, fundiéndose las nociones de espacio y tiempo. No hay horas ni lugar para nuestros encuentros. En el filme Interestelar de Christopher Nolan, realizado en 2014 y curiosamente estrenado el mismo año en Chile, el personaje principal vuelve de un viaje espacial a la misma edad de su partida, cuando su hija que lo esperaba en criogénesis agoniza entre sus hijos y nietos, pero a quien él le dio todo el tiempo referencias, ¿no?, tantos años de la Tierra, por medio de constantes testimonios presenciales. También desde la arquitectura y el urbanismo se ha invocado esta condición de un mundo flexible, sin fronteras y polimórfico, donde el tiempo es relativizado en pos de un acontecimiento permanente. Constant, que integrara la internacional situacionista de los años 60, propone una utópica ciudad llamada Nueva Babilonia, comillas. No se detiene en ninguna parte, no conoce fronteras, puesto que han dejado de existir las economías y colectividades nacionales, puesto que toda la humanidad es fluctuante. Cualquier lugar es accesible a todos y cada uno de los individuos. Toda la tierra se convierte en la morada de los terrestres. Cada cual cambia su lugar cuando quiere y va donde quiere. La vida es un viaje sin fin alrededor del mundo, que se reforma con tanta rapidez que hace cada instante distinto. Él llegará a proponer ciudades dotadas de pies articulados que pueden incluso cambiar el lugar como ciudades nómades. Andrea Branci nos dice que todas las ciudades han fracasado y propone entre 1969 y 72 su Non-Stop City, un urbanismo sin arquitectura que considera, comillas, coincidente con la música de Philip Glass, sin inicio, desarrollo final, una música horizontal que podría continuar hasta el infinito.
El proyecto no ve un fin, ni tampoco un final feliz. En oposición a la Carta de Atenas, Le Corbusier propone sus 10 modestas sugerencias para una nueva Carta de Atenas. La primera dice, comillas, considerar la ciudad como una favela high-tech, evadiendo soluciones definitivas y rígidas en favor de sistemas reversibles, incompletos e imperfectos, que permitan al espacio urbano ser adaptado constantemente a nuevas actividades esperadas e inesperadas. En la 10ª consideración, dice, comillas, considerar a la ciudad como un laboratorio genético, interpretar la ciudad como una fábrica de vida, como un lugar de intercambios de genomas, cuerpos, flujos de esperma, nacimientos y muerte. Otro arquitecto, Francesco Careri, uno de los pioneros de la estética nómade, a través de sus experiencias de Stalker, publica en Workscape el andar como un acto estético, y Jules Deleuze propone el carácter rizomático del conocimiento. Tal vez hemos llegado al punto donde el ensimismamiento, ese encierro del piso 22, no sea impediente de un ser cuya vida en redes y navegación a internet lo hayan transformado en un habitante más voraz de ese espacio, que si bien tiene una historia en profundidad, ella solo puede ser considerada el presentimiento de un fenómeno ahora convertido en realidad. Un presentimiento al interior del cuadro de crisis del devenir de la modernidad, ahora requiriente de un nuevo ser, de otra sociedad y por tanto de otro mundo en su coherencia, el que fugazmente, además de en la pantalla, ya la encuentra en los cafés, bares o restaurantes inéditamente siempre llenos de conversaciones que crean atmósferas repletas de plurisentido, virtualizando esa posibilidad a través de sus relatos, interrogadas por Barthes de vivir de nuevo juntos. Seres que descienden de los mundos virtuales para encontrarse offline con esos amigos ganados allí, haciéndolos reales, táctiles, pero no podemos eludir el preocupante tema de un placer enajenante que, privado de reflexión y en las circunstancias actuales de lo que sería una nueva cultura de masa, que estéticamente se satisface de memes y que invierte parte de su sociabilidad en imágenes o relatos virilizados, viviendo así principalmente en la pasividad de la expectación. En el devenir del pensamiento proyectado a través, por y a través de la historia del arte, se ha hablado de una disolución del arte en el puro fenómeno de la comunicación, del que habla Hegel en su análisis del desenvolvimiento histórico de la escultura griega, que resulta relacionable con la Gesell, reducción del mundo a un objeto indiferente, disponible, intercambiable heideggeriana. A lo que parece contestar Benjamin con la posibilidad de la ambigüedad de su clásico texto sobre la texto sobre la reproductibilidad técnica del arte. Con la importancia del reemplazo de una Kultwert por una Ausstellungswert. El valor de culto por el valor de exhibición. Rebecca Comey. Un problema preocupante no es lo mismo que un problema de temer. Preocupante es el punto de vista de si la producción de arte, en consecuencia de su carácter de ser origen, está suficientemente atenta y más aún, si nuestra educación está preparada para comprender lo que ya es una demanda que se hace desde millones de teléfonos móviles y computadores por otros millones de viajeros a Internet. A este respecto vale la pena recordar cómo la obra de arte, siendo parte de los deseos de transformación de una sociedad en su comunicabilidad, se volvió la imagen del cambio necesario. Giotto entregó su obra en lugares de contacto público, como lo fueron las iglesias en calidad de centros culturales, y Brunelleschi mostró públicamente su tableta en la plaza de Santa María dei Fiori, a lo que debemos sumar la enorme trascendencia de la imprenta en la generación de la imagen deseada, hasta el punto de la pregunta de Frank Castell de por qué la dificultad de la pintura de Cézanne. Pregunta pertinente si se considera que justamente esa mirada desideologizada tiene su coincidencia no solo con descubrimientos científicos, sino con el mundo que justamente intentamos interrogar hoy día. Y tal vez justamente hoy día parece que nuevamente se instalan factores como el de la masividad y versatilidad de uso del espacio virtual para una cultura donde lo popular se encuentra con la élite. Algo que parece anticipar ya Andy Warhol, con su mención crítica a la cultura de masa y su alianza con Basquiat, y actualmente los street art de Banksy o el uso por jóvenes artistas de soporte cómic y más aún de los memes, en el llamado net art, el web art, etc. Bueno,
Lo que yo he intentado es justamente hablar de este viaje, como les digo yo, pero al mismo tiempo hay algo que me interesa mucho, ¿no? En la relación arte-ciencia, arte-ciencia-tecnología, arte y ciencia se encuentran en cuanto al objetivo constante de la pregunta, de la cosa, y en cuanto a la posibilidad de otra, en cuanto a que esa cosa tenga otra posibilidad, ¿no? O indudablemente, digamos, podría dejar de existir. Pero la tecnología, tomando, digamos, los avances científicos, los va a transformar, digamos, en cuerpos, artefactos, digamos, procedimientos que están al alcance de la sociedad, digamos, en forma muy inmediata. A su vez, estos procedimientos o estos nuevos artefactos tienen la capacidad de crear nuevos sujetos. El lápiz es la proyección de nuestro dedo, indudablemente que así podemos ir derivando en todos los artefactos que se han ido creando a lo largo de la historia. Pero estos artefactos han tenido desarrollo. Son los mismos objetos los que impulsan estos desarrollos. Por lo tanto, son objetos, digamos, que crean sujetos. Pensemos ahora, digamos, en lo que la literatura habla respecto a los nuevos sistemas de comunicación de Internet. Cada uno de nosotros sería un nodo, ¿no? De acuerdo a digamos, en esta nueva cultura informática. Ahora, cada nodo sería comparable a una neurona, ¿no? Cada neurona tendría muchas dendritas que entran en comunicación con otras neuronas, constituyéndose entre todos un tejido, ¿no? Un tejido pensante, ¿no? Tenemos que saber qué está pensando ese tejido, ¿no? Tenemos que sumergirnos en el pensamiento de ese tejido, ¿no? Lo hemos hecho nosotros mismos. Cada uno de nosotros ha sido parte de esto en algún momento, ¿no? Bueno, nada más, muchas gracias.